¿Ese fue realmente yo? Con esa pregunta inicia su libro, Naum L. Quink, donde describe los cambios de nuestra personalidad bajo el estrés. Tanto la mente como nuestra personalidad son dinámicas. No es raro que en algún momento de nuestra vida nos hayamos hecho la pregunta, ¿ese fue realmente yo? ¿En verdad hice eso? ¿Por qué hice eso? Y tampoco lo es que nos parezca extraño o hasta incómodo ver a otra persona salir de la concepción que tenemos de ella. En esta ocasión tenemos el gusto de hablarles sobre los efectos que tiene el estrés sobre la dinámica de nuestras funciones cognitivas. Estos básicamente se dividen en dos loops, o bucles, y los grips o agarres. Pero bueno, chicos, bienvenido al segundo capítulo del podcast de Arquetípicos, donde le platicamos de pseudociencia, psiquiatras que te recetaban cocaína y mucho más. Pero bueno, como sabemos, hay distintos tipos de malestares bajo el estrés. Primero, los loops. Señor doctor profesor Carlos, el experto, platíquenos. ¿Qué es un loop? ¿Qué es un loop? Bueno, primero una aclaración. Los loops no forman parte de la teoría de las funciones como tal. Más bien surgió accidentalmente o incidentalmente en un foro de internet sobre el MBTI, debido a que la teoría no alcanzaba a explicar ciertos comportamientos que no encajaban dentro de la descripción clásica de lo que es la teoría de funciones. Entonces, esos loops, esos grips, se usaron como para rellenar esas partes que le hacía falta a la teoría de funciones. No tiene tanto peso técnico, entonces queda a cada quien darle la importancia que consideren. Pero bueno, regresando ya. Los loops o bucles es cuando se recurre a la tercera función. Como ya discutimos en el podcast pasado, tenemos 4 funciones. Lo habitual es que estemos entre la primera y la segunda función, pero cuando estamos en bucle, ya sea, por ejemplo, si eres INFJ, tienes tu tercera función que es el TI o el pensamiento introvertido. Entonces utilizas tu primera función y tu tercera función y te saltas la segunda. ¿Sí? Puede llegar a ser un poco difícil de entender si no hay una referencia visual, pero vamos a poner una. Hay un loop que lo explica bien. Es importante saber que el loop te habla de una retroalimentación de funciones de la misma naturaleza, es decir, sea extrovertida o introvertida. Si tu función dominante es, por ejemplo, el FE, se salta el filtro que supone tu función introvertida, SI, y se encaja o se conecta con el NI, la intuición extrovertida, produciendo así una serie de cambios o de comportamientos que se suelen manifestar en la tipología de manera muy puntual y específica. Entonces, no hay ninguna forma en la que un loop pueda ser entre funciones de naturaleza distinta, ¿no? No se puede. O sea, a fuerza tiene que ser entre la primera y la tercera función. Entonces, siempre van a ser ya sea extrovertidas o introvertidas. Entonces, como ya di el ejemplo del INFJ, su primera función NI y su tercera función TI, o un NFJ que su primera función es FE y su tercera es SE. Entonces siempre tiene que ser del mismo tipo y eso lleva a un desequilibrio. El INFJ se puede hacer aún más introvertido, o el SFJ se puede hacer ENFJ se puede ser más extrovertido. En el momento, pierde el equilibrio pues de sus funciones. No sabemos muy bien si es ignorando la segunda o simplemente dándole un espacio más reducido. No está muy claro esa parte dentro de la teoría. Hoy en ejemplos NI se puede decir que así como en un famoso anime se fusionan. Sí, exacto, porque me gusta ejemplificar de esa manera. Se fusionan los rasgos más característicos de ambas partes, como es el caso, por ejemplo, de la fusión de Dragon Ball. De Gogeta. Exacto. Y hay un punto en el cual las funciones convergen en un solo motivo. Por ejemplo, vamos a abordar el caso de una de las tipologías más famosas y es la mía, por eso puedo hablar. El loop NF
o sea, la naturaleza de la intuición extrovertida, tal como lo planteamos en el primer capítulo, es que busca la exploración de las ideas y saltar de una idea a otra, muchas veces sin ser necesariamente conexa, pues. A veces, y la cosa es que poco y nada tiene que ver en busca de y el F busca una retroalimentación emocional y usa un foco de juicio producto de qué es lo mejor para la mayoría o cómo me puedo complementar con las emociones y lo que está socialmente aceptado. Cuando hablo de una retroalimentación de NE y de FE, se puede decir que estás en tu faceta maestro de ceremonias. Es muy probable que la faceta del NTP payasesco que conocemos por el estereotipo se dé por medio de este loop. Se vuelve creativo, se vuelve espontáneo, producto de saciar o de atribuir cierta necesidad de atención, de aprobación, producto del humor, producto de la espontaneidad, producto de este proceso creativo tan innovador. Y bueno, eso causa tal vez un comportamiento, no hay que asociar esto con trastornos, pero sí podría ejemplificarse con ciertos rasgos histriónicos o de querer llamar la atención. Lo mismo pasa con el personaje, con la tipología que es el SFJ. Un personaje muy famoso es Steven Universe. Steven Universe es Lo odio SFJ. con todo mi alma. Sí, yo Ajá, también. continúa. Steven Universe es Ajá, continúa. SFJ, extremadamente creativo, innovador u orientado a saciar las necesidades de los demás, pero con ciertos rasgos de histrionismo, podría decírselo. Es bastante creativo, bastante innovador, etcétera, pero puede ser bastante avasallante. Hay que entender que la naturaleza del bucle o del loop va a ser positiva o negativa dependiendo del contexto, de la inteligencia emocional y del cómo la tipología aborde dicho problema. No necesariamente trae resultados negativos, pero puede resultar cansado, porque tienen que entender que la función auxiliar es el filtro de la función dominante, por lo tanto es completamente antinatural que esta retroalimentación perdure. En el caso de Steven Universe, él podría entender que su lado de querer llamar la atención y ser muy abrasivo e invasivo se podría romper utilizando la experiencia pasada que representa el SI y la preservación de la paz y interna propia de los usuarios de sí, para así no ser tan escandaloso y bueno, hiperactivo. Entonces, hay que dejarlo bien en claro, nuestros loops no son totalmente negativos. De hecho, yo lo tomo más bien como un proceso necesario, entrar en loop en ciertas ocasiones para poder desarrollar nuestra tercera función. Y, por ejemplo, un escenario donde se aplica positivamente un loop sería un NFJ con su tercera función bien desarrollada, que puede llegar a desenvolver, a entender un escenario emocionalmente tenso y complejo de una manera instantánea, prácticamente. Y eso es pues positivo, ¿no? Para el NFJ le ayudaría a adaptarse al ambiente donde está. También hay cierta relación con acá hilando ideas, cierta relación con las funciones subconscientes. Se podría decir que la séptima función es una función menos función que tenemos menos presente en nuestra mente, en nuestra personalidad, y que esa séptima función no logra hacer el equilibrio de la segunda función, y eso haga que tenga un menor peso en nuestro consciente y que entremos dentro de la tercera función. Es algo complejo, vamos a hablar más adelante de ello en otro podcast, pero sí tiene bastante, yo lo encuentro bastante sentido a la relación con funciones subconscientes. Pero pues en resumen es eso, lo que nos lleva a estar en el loop, el estrés. El estrés como un cambio, no como algo malo necesariamente. Es más que nada como un mecanismo de supervivencia El para loop, que coma vivo, supongo. De adaptación. Yo creo que adaptación sería la palabra clave para describir. bueno, ahorita vamos a explicar un poco de cómo es cada loop dependiendo
de una tipología en específico. Yo abordé el caso del NTP y del SFJ, que como comparten función dominante y terciaria, pero bueno, el SFJ priorizando el Fe dominante y el Ne terciario, y el NTP priorizando el Ne dominante y el Fe terciario, ¿cómo se presentan los demás? En este caso, el loop de ellos dos es similar, solamente que el primer punto en el cual dominan es su función dominante, porque su función dominante, si bien absorbe la función terciaria, es la que termina predominando en situación de loop. Por lo tanto, se podría decir que la creatividad del NTP al momento de querer llamar la atención es mejor, y el leer el contexto social en el SFJ es mejor en el caso de este. ¿O no? Pero ambos se traduce a que en aspectos negativos o desventajas pueden ser personas imprudentes, necesitadas de atención, orientadas a ser, bueno, bastante... Así como los introvertidos se imaginan los extrovertidos, pero exagerado. Sí, exacto, bastante invasivo. O sea, en el lado bueno es que eres una persona que tiene creatividad al momento de saber pararse frente al público y sabe conectar muy bien. O sea, para una persona sana que haga stand-up, ese loop es muy bueno. Porque te habla de que tú te retroalimentas de las emociones externas de las reacciones y eres capaz de ir escalando en base a tu creatividad para así sacar los mejores chistes. Pero en caso de que no sea así, pues lamentablemente vas a dar cringe. Pasamos... Les falta ese equilibrio de la segunda función, o sea, todo ese equilibrio. Sí, exacto. En el caso del STP o ENFJ es similar con ellos, o sea, ellos tienen, el STP tiene C dominante y Fe terciario, y el ENFJ tiene Fe dominante y C terciario. Son muy orientados a buscar nuevas experiencias sociales y asociarse. Su lado más fuckboy, el del estereotipo, porque el NFJ también tiene esta fama, aunque no sea muy popular en la comunidad latina, se puede llevar producto de esto, porque hay una necesidad de saciar a la carne, a atender nuestras urgencias sensoriales, pero orientadas y ligadas a la interacción humana social. Por lo tanto, esta faceta del STP fiestero, NFJ fiestero, se puede ver a esto. Así que no es para nada extraño que entre las desventajas estén que sean personas bastante hedonistas, poco centradas en lo que es lo que repercute vivir, ya saben, saciando estas necesidades de forma tan altiva, tipo durar 2, 3, 4 días de pinta, o ser una persona que sea excesivamente coqueta, la cual llegue, bueno, a tener, como le dicen por ahí, ganado. ¿Por qué? Porque eso te habla de que necesitas saciar algo con una conexión emocional fuerte con las personas. Entonces, bueno. Otra vez las funciones como necesidades. En el caso del NFP y ESTJ, aunque muchas veces en historietas o demás memes lo pongan como opuestos, porque uno es un espíritu libre y el otro es bastante organizado y productivo, tienen mucho que ver en base a la distribución de sus funciones en relación al loop. El ENFP tiene NE, T, y el STJ tiene T, NE. Esto te habla de una innovación o imaginación para así concretar objetivos específicos y tener una lógica objetiva en relación al materializar mis resultados. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cómo lo voy haciendo? Eso te habla de la naturaleza más eficiente y avasallante de esta naturaleza, de estas tipologías. Que es más que sean del voy pensando y voy haciendo, voy pensando y voy haciendo. Muy, muy orientados a conseguir los máximos resultados que puedan. Tal vez es como, a mí me gusta comparar este look como una locomotora. No contempla la moral ni el sentimiento en el caso del NFP, y no
contempla la experiencia previa en el caso del STJ. Por lo tanto, es muy común que, o sea, sean imparables. Esto trae desventajas porque pueden llegar y mostrarse insensibles, bastante mandones, bastante orientados a conseguir sus resultados pasando por encima de su equipo o de lo que es moralmente cuestionable. Pero en las cosas ventajosas que se priorizan cuando la tipología es sana, es que eres una persona sumamente eficiente, que da buenos resultados con innovación de por medio y que también tiene bastante clara lo que es ir deconstruyendo los conceptos. Es capaz de llegar y renovar algo completamente y darte un resultado bastante eficiente con una sensación de que es algo. El loop se me está, a ver, Bobinete, F, vamos con el. Refresqueme cuál es la cuarta función extrovertida que se me olvida. Ese. No, Ese ya lo te hablé. falta ese conté más o menos. ese Sí. conté. Ese con T, TC. Ah, sí, NTJ. Bueno, vamos con el CT o TC, que es el caso del ENTJ y en el caso del ESTP. Bueno, ya saben, tienen estas funciones intercambiadas entre dominante y terciaria, y esto prioriza a concretar metas específicas en relación a la necesidad sensorial. Es muy normal que la faceta más hedonista del ENTJ, donde es propenso, qué sé yo, es muy similar al look del STP, no más que el ENTJ no busca saciar una necesidad de complementación emocional, sino esté más orientado a conseguir las cosas de forma específica, determinada. Es como si fuese un depredador que sale a cazar. Sacia la necesidad y una vez sacia la necesidad se encuentra realizado. Lo mismo pasa con el STP. Son muy orientados, SFP, perdón, son muy orientados a llegar y ser sagaces, porque el C es una función orientada a la rápida reacción y a leer el entorno, y el T es orientado a tener esta lógica en relación a materializar los resultados que se desean. Es muy probable de que la faceta también orientada al ámbito sexual, al deseo y el cómo se consigue, se lleve a cabo con este loop. Mucho se habla de que el NTJ, según las palabras del mismo experto, funciona amor con calentura. Y es muy normal que el NTJ en esta faceta inhiba las consecuencias que contempla el NI, la intuición extrovertida, esta función orientada a ver la posibilidad futura, y se concentre netamente en lo que éste desea, así haciendo lo posible por saciar esta necesidad. El caso del SFP también se puede representar cuando necesita atender la necesidad, no solamente la sexual, puede ser un gusto, tal como una comida, una bebida. Es muy probable que estos hagan todo lo posible, todo lo necesario, vendan el alma si necesitan saciar un buen gusto. Tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Cuando tú eres una persona bastante hedonista, es poco probable que te enfoques en cómo va a terminar repercutiendo ese gusto que te está dando en el futuro. Así que se tiene que ser bastante inteligente al momento de saciar ciertas necesidades. Pero en un lado ventajoso son personas bastante claras en lo que desean y atienden esa necesidad por encima de cualquier precepto, concepto o complejo. Y eso es algo bastante bueno, puesto que cuando uno desea algo puede trabajar para así conseguirlo. El asunto está en saber de balances. Vale, vamos con el tema de el loop del SI-TI o TI-SI. Caso INTP, caso ISFJ. Estas tipos en realidad lo tienen en base a la distribución de su función dominante y terciaria. A mí me gusta llamarlo el loop de la necedad. ¿Por qué? Porque el sí
en conjunción con el ti y viceversa, priorizan muchísimo lo que es el precepto lógico subjetivo en relación a la experiencia pasada, y eso se traduce a yo tengo razón porque en el pasado la tuve y esto se hace así porque a mí me gusta, porque yo lo pensé de esta manera y por lo tanto si yo tengo este juicio de valores, la gente debería respetarlo y de aquí no me muevo. Si quieres te vas, pero yo aquí permanezco. Es el estado muy poco orientado a la nueva vivencia y es en el caso del INTP, capaz el lado más argumentativo en relación a no vivir experiencias nuevas. No por nada es su función ciega el SE. Y en el caso del ISFJ, bueno, es orientado al cómo este puede llegar y defender a ciertos preceptos morales, producto de cómo se arraiga a estas experiencias previas del SI y las defiende desde su postura lógica subjetiva. Esto trae cosas buenas y cosas malas. O sea, entre las desventajas está que en caso de que seas una persona excesivamente necia, no te abres a la posibilidad del porvenir, pues de lo que vivieron en una experiencia. Eres poco orientado a escuchar la voz de tus amigos, de escuchar y de coaccionarte producto de lo que es mejor para la mayoría. Te vuelves una persona egoísta. Pero en el lado positivo eres una persona que está bastante firme al momento de defender ciertas costumbres, ciertos valores, ciertas formas de vivir. Y eso es algo bastante propio cuando se está en un estado insano, porque no muchos pueden presumir que saben defender el por qué son como son. Vamos con el loop del ISTJ, que se da entre sí y fi, y el loop del INFP, que se da entre el fi-si. Esta tipología que también parecen poco cercanas. Los pixies y los amiones, como me gusta llamarlo, tienen bastantes cosas en común. Es similar al otro loop, no más que este se enfoca más en lo que es a nivel emocional. Es muy dado que cualquier valor, cualquier concepto moral o emocional se arraigue tanto en estas tipologías que sean poco propensos a soltarlos. En la sesión pasada, en el podcast pasado, tuvimos la oportunidad de hablar de que el SI tenía esta naturaleza de que cuando se le cuestionaba podía ser bastante abrupto y le dolía casi que a nivel físico. Bueno, cuando se entrelaza con una función orientada a los valores y al sentimiento, créanme que esa cualidad se triplica. Lo mismo pasa con el INFP. A mí me gusta llamar también este loop como el loop de la melancolía. Se entra en un estado emocional donde se prioriza también la experiencia pasada y lo que representa si tu paz, y es muy probable que, bueno, el estado emocional alimente costumbres o rutinas que afloren esta melancolía. No sé, ser propenso a sentirte triste y escuchar una playlist la cual te recuerda a esa persona especial que te rompe el corazón o que ya no está. Ser una persona en exceso resentida o afín a un ideal y llegar y jurar que en base a tus experiencias pasadas vas a seguir firme en el aquí, en el ahora, por esos principios, por esos preceptos. Es algo bastante abstracto que se ajusta dependiendo de un contexto, pero que a la larga te habla de eso, de un entrelace entre mi experiencia y lo que representa a mí a nivel emocional. Es mi todo, al menos en el loop. No valen experiencias ajenas, no valen otras posturas, no valen soluciones. Lo que yo viví y lo que hice mío a nivel emocional se atesora en mi corazón y de ahí nadie me mueve. Digo que es similar al loop anterior porque te habla de permanencia, nomás que el otro lo hace desde la lógica y este lo hace desde el corazón. Vamos con el loop Nifi o Fini. Esto se da entre la tipología más confundida entre sí. Muchos ISFP se creen INTJs y viceversa. Eren Yaga, Sasuke Uchiha, no. Espérate. Pues, Son... A ver, espérame. Ser edgy no es una personalidad.
¿O cómo? No sé, no es una personalidad ni una Pero tipología, encaja así mucho que con ustedes, INTJ. NTs, así que ustedes, NT que nos escuchan, el hecho de que ustedes se comporten raro y hablen de temas polémicos cuando en realidad no saben debatir en sus grupos, no significa que sean más inteligentes, más oscuros, que sean no. Y el hecho de burlarse del fallecimiento de un niño no te hace más inteligente, te hace una persona emo y poco Horrible. empática. Ve al psicólogo, ¡yay! Bien, 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 bien. De Vamos hecho, hay con... un loop que lo explica. De hecho, hay un loop que lo Hay uno explica. que lo explica. Bueno, vamos con el tema del NIFI o el FINI. Es similar al loop anterior, pero en vez de preservar lo que es la posibilidad, digo, en vez de preservar lo que es el estado de permanencia del pasado, se utiliza mucho el enfoque futuro. Es muy propenso a llegar y teorizar y hacer un marco de visualización o de proyección en el cual, bueno, yo proyecto o maquino una realidad la cual se acopla a mi sentimiento y a mi valor. Es un loop que se puede prestar romántico pero también resentido. ¿Por qué? Porque si yo, como usuario de FI, siento la emoción del amor bastante fuerte, es muy probable que me salte el filtro que supone el SE, que es la realidad tal y como es y la necesidad sensorial, y empiece a ubicarme en una situación futura en la cual yo estoy manifestando o aflorando ese sentimiento. Por ejemplo, en el caso del amor y de la idealización, o en el caso del resentimiento o el fatalismo. Pensar que lo que sientes ahora va a repercutir en un todo y lo que es ahora siempre será. No se habla de un cambio, no se habla de explorar alternativas, no se hace de romper una brecha, no. Se habla de que me siento así y voy a maquinar todo mi futuro en base a cómo me siento hoy. Es un loop de necedad, pero sobre todo es un loop poco realista, porque tus sentimientos son cambiantes y la intensidad con la que los atesoras hoy puede variar dependiendo de muchos factores. Tiene cosas buenas porque también las tiene. Entre ellas está en que eres una persona la cual tiene esta tendencia a ser visionario. Puede haber un ideal bastante fuerte y más o menos ver cómo te puede ir a través de esta pasión que desborda en ti, pero que se tiene que trabajar con mucha cautela y atención, porque si no puede ser un niño edgy amargado que quiere vengar a su clan y que no atesora las amistades que hizo en el presente porque vive pendiente de la venganza y tiene ojos rojos también. Sí, estoy hablando de Kurapika. Ah, no, ese es un personaje bien escrito. Bueno, ¿No es azúcar? seguimos. Es Sí, lo sí, mismo. yo sé. Era chiste, Claro, no, es que Kurapika está bien escrito. ahora, el loop anterior era Shinji todo el anime y este es Sasuke todo el anime. O sea, no. Exacto. Hay una Bien. Bueno, ¿cómo se sale de un loop, doctor, profesor, licenciado, algo así? Bueno, salir de un loop tiene una respuesta muy fácil. Es básicamente retirarse, eliminar el mecanismo, el factor estresor que nos llevó a estar en loop. Pero pues eso no es sencillo, pues en la realidad. Como ya había comentado antes, los loops son una parte de nuestra personalidad, de nuestra naturaleza, y pues es un mecanismo de adaptación y debemos de convivir con ellos, pero no encerrarnos en el mismo, pues. Como ya en el mismo nombre lo dice, es un bucle. Entonces, ese bucle se debe de romper cuando sea necesario, ¿sí? Hay ciertas maneras de romperse ese bucle. Una forma sería, a los psicoanálisis, es identificar cuando es que estamos en loop para llegar a ser conscientes del mismo y poder salir de ello. Pero, en dado caso, esto es difícil. Generalmente no se da, no somos conscientes del mismo. O alguien más nos los dice o nunca nos enteramos. Y pues lo más recomendable, como en todos los casos en los que tengamos un comportamiento que nos esté afectando nuestra vida diaria, pues es ir a terapia. No todo el mundo tiene acceso a terapia, así que pues ahí es una solución. Es la mejor solución, pero no es la más accesible. Ahora, podemos evitar, desde el punto de vista del MBTI, podemos evitar entrar en loop.
desarrollando nuestra segunda y nuestra tercera función. Nuestra tercera función es una función difícil de desarrollar. Mientras más avanzamos en las funciones, más energía de nuestra parte requiere. Entonces, la tercera función puede llegar a incomodarnos, a hacernos sentirnos inseguros. Entonces, también es un camino difícil y no siempre se da al 100%, pero no debemos de negar que la tenemos, debemos de aceptarla y pues simplemente aceptar que es parte de nosotros y que los loops también son parte de la vida y ahí van a estar. La tercera función es tan importante que en realidad cimienta el cambio en lo que es el estado sano o insano en la tipología. Un INTJ deja de ser esta versión estereotípica y allí cuando empieza a atender sus necesidades emocionales y aflorar estos valores, principios, etcétera, sin descartar la lógica, solamente complementándolo. También en el caso del NTP deja de ser esta versión villanesca que mucha gente tiene producto del estereotipo, se vuelve bastante consciente de lo que son las necesidades sociales y puede manifestar rasgos de empatía. Esto se logra por cierto con el tiempo. O sea, a la larga desarrollar nuestras funciones van de la mano con las ganas que tengamos de crecimiento emocional y muchas veces de la ayuda profesional que tengamos. Por lo tanto, no, o sea, la versión que eres de ti va a depender mucho de las ganas que tengas y también de, bueno, del conocimiento y ayuda en algunos casos, porque a veces es necesaria ayuda profesional que tengas para así desarrollarlas en su máxima capacidad. Una pequeña pausa. El MBTI, recuerden que no es parte de la psicología como tal, que es similar a lo que es el psicoanálisis. Entonces, si usted va con su psicólogo y le empieza a hablar de INFP y de loops y de grips, probablemente no va a tener idea de lo que le está hablando. En efecto, dejen de abordar los temas. O sea, el MBTI no aplica a todo. O sea, es una teoría pseudocientífica Es una teoría. que al momento te puede dar aproximaciones de lo que eso no es. Pero así como mis seguidores que son fanáticos de los horóscopos y de la astrología, usted no le va a decir, no, perdón, es que estamos en retrógrado. No, usted lo van a mandar a medicarse si usted se cree esas cosas al pie de la letra. Así que a la larga, el concepto del MBTI de las funciones es muy abstracto. De hecho, a muchas personas les cuesta entenderlo completamente. Y no es para menos, porque a la larga esta es una teoría que no está respaldada a nivel científico, pero que sí te puedo dar una aproximación en base a las tendencias que tú tienes al momento de emitir juicio y de procesar información. La tercera función es importante, pero al momento de llegar y sentir que tenemos ciertos problemitas en nuestra vida al abordar ciertos contextos, situaciones, no debemos nada más acatar que es porque no tenemos una función tercera desarrollada, sino contemplar la posibilidad de que necesitamos ayuda es lo más responsable posible. Así que los invitamos a eso. Tan fácil que era vivir pensando que estaba en loop retrógrado. Bueno, acaban de romper mi sueño. Pero bueno, chicos, aparte de los loops, hablamos de grips al inicio de este capítulo y me gustaría que ustedes me dijeran, entonces, ¿qué es un grip? Porque ya le dedicamos mucho tiempo a los loops. Pero, ¿qué es un grip? Bueno, chicos, les explico rápidamente, ya que al inicio de este episodio comentamos, ¿acaso fui yo esa persona cuando estaba en un momento de estrés? La verdad es que es muy fácil que nos identifiquemos con una que otra cosa entre nosotros y incluso lo justifiquemos cuando estamos en un loop. Pero hablando de grips es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del grip hablamos de esa parte de ti que casi nunca atiendes y que te consume demasiada energía. ¿Qué es, para pronto, cuando la función inferior te acosa? Cuando la función inferior te acosa, te toma de la camiseta y te dice, aquí, estate, es entonces cuando nosotros entramos en un grip. Precisamente cuando nosotros estamos en un grip es muy posible que no reconozcamos que parte de todo lo que está pasando somos nosotros mismos, porque entramos en comportamientos erráticos, cosas que son antinaturales, porque tengan en cuenta que la función inferior, en la mayoría de los casos, es muy opuesta a la función dominante. Pero bueno, Carlos, ¿nos podrías dar un poquito más de luz en esta definición de grips? Sí, bueno, el grip, literalmente traducido como agarre, es el agarre
o sea, que no podamos salir de nuestra última función. Es cuando tomamos, o mejor dicho, la última función toma el mando de nuestros pensamientos y acciones. Generalmente esto se da por un descuido de esta última función. Como ya sabemos, la última función es la última que recurrimos y la que más cuidamos. Por ejemplo, un INTJ. Su última función es el sentimiento extrovertido. El INTJ puede llegar a ignorar tanto su SE que llega un momento en que inconscientemente, por así decirlo, su SE toma el control y empieza a comportarse de una manera, ¿cómo decirlo?, impulsiva, buscando experimentar sensaciones nuevas sin pensar en las consecuencias. Parecido a lo que podría ser un SFP, ¿sí? Como sus funciones invertidas, se podría decir. Hay algo que mencionaste, Mario, muy importante, que es la energía. El acceder a nuestra última función requiere mucha energía cuando es de manera consciente. Sin embargo, yo lo veo como que también hay energía negativa o energía inconsciente que cuando se acumula toma el control. Es como una carga de energía. Esto lo menciona en el libro de la autora que mencionamos al principio. Bueno, también es importante decir que la última función la tomamos como una función aparte. De hecho, Mario, ahorita que estaba describiéndola, hablaba como que si hablara de otra persona. Y pues no, también es parte de nosotros, y aunque tengamos poco contacto con ella, es la que tiene, yo creo que es de las más importantes porque tiene mucho contacto con nuestro inconsciente y a partir de ella podemos llegar a explorar nuestro subconsciente como tal. Claro, que al final del día no es que seamos otra persona, simplemente estamos tan poco acostumbrados a utilizarla que cuando lo hacemos muy mal. Y obviamente Pero no pensamos, siempre, ese no fui Mario. yo. Bueno, la Fíjate mayoría de que los casos. siempre decimos, yo creo que sí llega un momento en el que llegas a ser funcional con esa última función, en que ya le das su espacio, le dedicas su tiempo y puedes usarla no excelentemente, pero sí bien, pues sí tienes esa herramienta ahí guardada y que eres capaz de comunicarte con ella. Con la edad, con las experiencias, es difícil, pero yo creo que sí se puede hacer. Sí, claro, que Yo al considero, final de cuentas tienes razón, hay que desarrollar la última función para evitar caer en el creep y en comportamientos tan erráticos como puede ser un NI dominante, INTJ y NFJ muy impulsivo, Sí. un NTP o NFP acosándose porque no ha podido organizar bien su vida, entre otros ejemplos. Uh-huh. a mí me gusta ejemplificar el tema con la jerarquía de las funciones, hablando de que la función dominante es un conductor adulto bastante capaz, pero que está en una carretera de noche y está cansado. Le pasa el volante a la función auxiliar, que es el copiloto, pero luego este también se agota y le pasa la función terciaria, que es un adolescente. Su capacidad de manejar depende mucho de la instrucción que le dio sus padres y de lo que ha vivido, de su experiencia y de su disciplina para aprender a conducir, pero igual es un adolescente, no tiene las mismas facultades, al menos en experiencia, que deberían tener sus papás. En todo caso, el adolescente se ve cansado también y se la pasa al último pasajero. El último pasajero es la función inferior. Es un niño de unos 5 años y es muy poco probable que este niño sea capaz de llevar el vehículo intacto, pues. Entonces, eso pasa con la función inferior. Mucha gente incluso está en desacuerdo de llamarlo así. Hace poco estaba visualizando un video en YouTube de una youtuber que se llama Susana MBTI, que ella explicaba de que varios analistas de MBTI están en contradicción con esta definición porque ellos creen que inferior no es el adjetivo para calificar la naturaleza de esta función, porque es muy poderosa para ser inferior. Cuando se manifiesta, hay un punto en el cual tiene el mismo poder o el mismo protagonismo que podría tener una función dominante, solo que los resultados no son los más óptimos. Puesto que, bueno, es nuestra naturaleza inexperta. Se podría incluso atribuir que mucho de la teoría de la sombra del mismo Carl Jung se puede
se puede representar o es equiparable a nivel de ejemplo con lo que es la función inferior. Es la parte de nosotros que desconocemos, que reprimimos y que cuando se manifiesta decimos, wow, de verdad fui capaz de hacer esto. Discúlpenme, ese no era yo, que en realidad eres tú, solamente que es una faceta de ti que no, de la cual no estabas tan consciente. Sí, el mismo Carl Jung, yo creo que ahí pues lo interpretó, se equivocó y pensó que la última función era el subconsciente como tal, pero pues no. Hasta el mismo autor de la teoría considera la función inferior como algo ajeno a él mismo. Entonces, sí, es fácil pues que nosotros también lo tomemos como algo que nunca debemos usar. Y de hecho, hay una que otra manifestación de la función inferior, porque las funciones como tal lo dijimos en el primer capítulo del podcast, se definen de forma individual, pero poco interactúan de forma individual, siempre trabajan en conjunto. Siempre Por eso conjunto. ejemplifico esto en base a lo del auto, porque a la larga no es que se bajan del auto, sino siguen ahí solamente que uno tomó el volante. Bien, en el caso de lo que es la función inferior, en el ISFJ, por ejemplo, es muy probable que en ocasiones él use la función inferior, que es el NE, para llegar a hacer un chiste, broma, etcétera, un comentario ingenioso. O que el NTP tenga manifestaciones y vestigios de buena memoria y de un camino el cual seguir, que luego el N lo puede interpretar como algo nuevo. O sea, tiene pequeños rasguitos como destellos de lo que es, porque no es Sí. una función inútil. Ajá. Claro. No, claro Claro, que no. claro. Sin embargo, sí es una función bastante difícil de desarrollar, pero bueno, como todo, Un al final del experto, día, diría yo. claro. Y así es como el experto al usar FI se volvió el inexperto. ¿Verdad, Dios? ¿Cómo es tu caso con tu función inferior, Carlos? Mi función inferior. Bueno, mi función inferior se manifiesta. No quiero hablar de eso. Bueno, No llores, mi función señor, no inferior llores. cuando se manifiesta, me hace creer que el valor de mi persona es lo que hago a través de mi primera función. Sí, hablábamos hace un momento de cómo no van solas, pues. Entonces, todo lo que hago, todo lo que produzco es lo que me da valor como persona. Así es lo que me hace pensar pues mi función inferior. Yo sabía que yo sí le entendía a los NTJ cuando hice ese meme de que Esa el es una, valor ajá, sí, de hecho sí, quedó muy bien. Felicidades. Eso Contexto, es hice cuando un se meme que manifiesta. vamos a tratar de poner aquí, que que el valor de los NTJs reside muchísimo y se ponen mucha presión en la productividad, en la eficiencia, en los resultados que obtengan, porque ellos tienen bastante También. orientados lo que es el conseguir cosas. Y cuando no consiguen cosas producto de aflorar sentimientos, no consigo cosas porque me siento mal, pero me siento mal porque no consigo cosas. Ajá, Y porque no soy alguien en la vida, según ellos. Pero no saben que así es. permitirse sufrir también es importante y es una inversión, porque si no colapsas emocionalmente. Ujú. ¿Qué consejo le darías tú a un NTJ que reprime sus emociones? Vaya terapia. Que vaya terapia, no hay otra. No encontré en mi realidad, en mi entorno, algo que me dijera, ¿sabes qué? Tienes que sacar tus emociones. No, hasta que fue terapia. Al menos en el ambiente donde estoy yo. Me imagino que si es NTJ también va a estar en un ambiente exigente que le va a exigir producir y así. Entonces es mejor que vaya a terapia, tiene que apartarse de su entorno. Vale. Bien, seguimos con el señor Fuckstay. Mario, ¿cómo se presenta tu grip? ¿Cómo se presenta mi grip? Es algo divertido. Porque yo soy una persona muy extrovertida, muy fanática de estar en el aquí y el ahora, moverme, hacer cosas. Pero si yo pudiera definir mi grip en una sola palabra, diría fatalismo. Porque Ansiedad. el NI grip en... Nada más que eso, va más allá. Porque el NI grip en los SE dominante generalmente se presenta como un futuro fatídico al que tú le tienes miedo, al que te da ansiedad, que tú no puedes cambiar. Y cuando no lo puedes cambiar,
simplemente te abruma. Entonces, muy normal que a veces yo me sienta a pensar un par de cosas cuando estoy mal. Me siento a pensar un par de cosas y digo, bueno, quizá esto nunca lo vaya yo a poder cambiar en mi vida y tengo que aprender a vivir con eso. Pero me gustaría poder hacerlo. Me gustaría poder hacer algo diferente. Me gustaría poder simplemente tomar las cosas y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer que esto no pase. Pero es un futuro que estoy visualizando de forma muy, ¿cómo diría yo? Muy descriptiva, muy exacta. Que, bueno, estoy notando que se me viene encima, me da ansiedad no poder manejarlo, porque simplemente no hay nada que yo pueda hacer para evitar una catástrofe. Incluso Vale. llega a ser medio paranoide en general. Sí, y tú me hablabas de este sentimiento de vacío, ¿no? Que ocurre cuando se manifiesta el grip. Claro, porque ya la sensación externa no te sacia. Entonces tu comportamiento con el entorno no es lo suficientemente eficiente y sientes un vacío por dentro que no puedes llenar. Porque no importa lo que hagas, las cosas van a seguir saliendo mal. Te cuesta respirar, sientes que tienes un vacío en el pecho o en el estómago. Se siente muy físico, la verdad. Síntomas Cuando de la ansiedad. función inferior, claro, cuando la función inferior te acosa, cuando eres ese dominante, se siente muy, muy, muy físico porque la naturaleza del ese es precisamente percibir las sensaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la sensación viene de un futuro que tú no puedes controlar? Bueno, te va a hacer sentir malestar en cierto punto. Bastante intenso. De hecho, yo veo el knee grip y el feet grip, unos grip bastante destructivos, porque uno es la desesperanza misma y el otro es como aquello que se desborda producto de la presión. O sea, reprimiste algo y luego estalló como si fuese un volcán. Mi grip es menos orientado a estos escenarios, pero sí es la crítica misma. Cuando yo sufro mi grip, ese de patrones que de haberlo hecho hubiera conseguido cosas de manera más puntual y específica. Yo soy una persona divergente en el plano del pensamiento. Me gusta aprender de todo, me gusta hablar con muchas personas, me gusta estimular mucho lo que es mi imaginación, pero cuando estoy en grip es el momento donde me siento y digo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Dejar el tiempo pasar, mira todo el tiempo que dejaste haciendo tonterías y no te pusiste a invertirlo en algo productivo, en algo eficiente, siendo alguien. Tú no eres nadie porque desperdicias el tiempo, y si desperdicias el tiempo desperdicias la vida. Así que enfócate, serénate y sé una persona normal, porque no lo eres. A menudo esas voces son las que resuenan en mí cuando yo estoy en grip. También contemplo mucho mis fallas en el pasado, me culpo, suelo reprimir mucho lo que es el luto en momentos puntuales. O sea, mi naturaleza, al menos en mi caso, no digo en el caso de todos los NTP, es que no me permito sufrir cuando es el momento. Es como, sí, me siento triste, pero luego me pongo a hacer otra cosa para distraerme y esas cosas de mi pasado viniese y me atormentasen y me dijeran, oye, quiero que sepas que el dolor sigue aquí, aunque lo ignores, aunque creas que pensar en un mundo en el cual tú estás completamente bien, la realidad te atrapa y aquí está. Y esto no lo puedes cambiar, porque esto ya fue y el pasado no muta. Entonces es un sentimiento bastante feo en el cual me en sí mismo y parezco petrificado. La naturaleza del NTP de por sí y del NFP es ser espontáneo, creativo, enérgico y bastante gracioso y carismático, pero quedas como piedra y como si un dementor te chupase el alma, reflexionando, melancólico y poco dado a explorar esta posibilidad, porque todo parece lineal y lúgubre. Entonces, no es bonito. Yo creo que a mí me tocó el menos feo de los tres, pero cuando lo sufro es como, ok. Tu grip se escucha muy sombrío. De hecho, Se escucha como muy, no sé, como si tuvieras un juez interno de eres un inútil, no puedes poner en orden tu vida. Eso no tengo estoy un muy... piercing.
Tengo un pixie ahí, un mini pixie, que me habla al oído y me dice, no sirves. Es Pero este capítulo de los Padrinos Mágicos donde los pixies vuelven al payaso, un hombre de negocios. Bueno, así me pasa. Pero bueno, qué divertido hablar de Gypsy de Loops, ¿verdad? Humor basado en mi dolor. Pero bueno, chicos, Sí, humor basado en mi dolor. humor basado en mi dolor. Muy divertido, la verdad. Sin embargo, creo que no hemos tocado muy bien cómo es que uno entra en grip, porque si bien el estrés te puede llevar al loop, ¿qué tan alto tiene que ser el nivel de estrés para entrar en grip? Bueno, yo creo que bastante. Carlos, experto, inexperto, hablando de FI, platica. ¿Cómo se siente? sí, bueno, a diferencia de Loop, ya no es nada más un momento de estrés o un momento que requiere adaptabilidad, ya es un cúmulo de estrés, un estado crónico de estrés o un trauma como tal, un evento traumático. También ya habíamos comentado el descuido prolongado de nuestra función inferior. Hay ciertas cosas que hacen que evitemos en caer en grip. Es el desarrollo de nuestras primeras 3 funciones, sobre todo la tercera. Y también hay poco control sobre los grips, pero sí con la edad, con la experiencia, con las cosas que pasamos, los eventos, la madurez, con muchas cosas podemos llegar a... De hecho, está evidenciado pues que caemos menos en los grips. Hay algo controversial, que también se dice que la interacción con una persona que tiene nuestra función inferior también hace que nos familiaricemos más rápido o de mejor manera con nuestra función inferior. Por ejemplo, un NTP con un ISFJ que ve cómo se debe de llevar el SI, que ve el lado positivo del SI, también puede ayudar ahí a no caer en un grip al identificar cómo es que debe funcionar. Uno accede a esa función a través de una persona que sí la sabe usar. Ajá, exactamente. Aprendes mediante el simio B y el simio copia. Uh-huh. Pero Bonita pues eso es forma. controversial. Simio porque forma. soy NTP, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Obvio. Es controversial porque esas son las parejas doradas que todo el mundo odia, que no existen, que no sé qué. Pero pues no. Bueno, eso vamos a hablar después, en otro podcast. Y pues bueno, la mejor forma es la identificación pues de nuestra función inferior, la familiarización, eso, con nuestra función inferior, pues es lo que nos lleva a tener una relación más sana con ella y evitar caer en grip. Pues eso sería lo básico pues para evitar. Claro, el simio va, el simio copia y el simio habla. Pero bueno, al final de cuentas hay que tener en cuenta que el humano es un ser social, ¿no? Entonces, sí, claro. La constante interacción social. ¿Cómo les cuesta a los introvertidos entender eso? De que nuestra naturaleza es social. No, mira, que imagínate esperan. cómo les va a costar encontrar un sedom que no les haga bulla. Sí, claro. Pobres INFJ y NTJ. No, pues, no, mira, o sea, cada quien. Pero sí te digo, al final del día, los humanos somos seres sociales, aunque a la gran mayoría de introvertidos que huele a queso de internet no le parezca. Entonces, irte familiarizando con personas que tienen y manejan muy bien lo que a ti te falta aprender a manejar es una muy buena forma de aprender a hacerlo. Porque al final de cuentas, igual y uno aprende mejor incluso al enseñar. Dato curioso, hay muchos métodos psicológicos que hablan de eso, de que uno aprende mejor las cosas que estudia al transmitir el conocimiento. Claro. También ¿Cómo? Tomando otra vez de ejemplo la relación de ISFJ y NTP, también el ISFJ aprende a identificar los aspectos negativos del SI en el NTP. Es una relación simbiótica. Claro. Que al final del día, por ejemplo,
Carlos, tú al relacionarte con un FI inferior, puedes incluso entender un poco mejor cómo funciona el TE y dónde aplicarlo, dónde no, en dónde tiene la importancia, en dónde a veces hay que calmarnos un poco y decir, ok, esto puede no necesitar una solución, sino más bien que me siente a hablar de mis emociones, por darte un ejemplo. Sí. Así que bueno, chicos, como saben, en este podcast también les ayudamos a desarrollar habilidades sociales para que no sean introvertidos que huelen a queso y patas en internet. Así que bueno, consejo de vida, socialicen con las personas que tienen como función dominante su función inferior. Les va a Si te ayudar. sientes orgulloso de llegar y ser retraído y eres edgy jugando a los demás, felicidades, eres un emo y tienes que mejorar eso, por favor. Somos seres sociales. Somos Claro, seres claro. sociales. Al final de cuentas, el Ser diagnóstico para social, o sea, ser social Será. también es darle espacio a los demás, cosa que los introvertidos sí hacen bien. Entonces ese es un equilibrio de las dos cosas, expresarse y dar espacio. Sí, claro, porque también puedes tener un amigo extrovertido, pero no vas a ser precisamente su único amigo, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué sería de los introvertidos sin nosotros enseñándoles a socializar? ¿Verdad? Dios? Cálmate, cálmate A través de también. internet. A través de internet. Pero bueno, gente bonita, gente. Señor amo de casa que nos escucha desde su sillón, desde su cómoda computadora. ¿Cómo se sale de un grip? Porque un grip es feo, es algo que muchas veces nos acosa, nos hace sentir incómodos, pero muchas veces no sabemos cuál es la metodología correcta, por así decirlo, para poder salir de una. Carlos, ¿algún consejo que nos puedas regalar? Terapia. Ir a psicoterapia, no hay de otra. Ya sé que en Latinoamérica es difícil acudir a terapia, pero pues es lo ideal siempre. También pues evitar, pues es casi imposible evitar lo que te lleva un grip, ya es algo muy acumulado. Identificar los aspectos que no causan los grips, ¿qué más? Usar mecanismos de regulación como la meditación, terapia ocupacional. Pues es que es difícil, los grips son difíciles de manejar. Así es. Así que bueno, si tú nos escuchas en este podcast y te sientes acosado por tu función inferior, sientes que estás medio insípido, que nada de lo que haces te gusta, que estás en un grip, lo mejor que te podemos aconsejar es que vayas con un psicoterapeuta para que te pueda ayudar a resolver muchos issues que puedes tener, muchos problemillas, incluso también ayudarte a crecer como persona. Y recuerden, la terapia es importante. Es importante, así es. No te sientas débil por acudir a ayuda, o sea, todo lo contrario. Es mejor admitir que uno tiene dificultades o ciertos problemitas que te inviten a mejorar en vez de, bueno, hacerte el orgulloso y decir, así estoy bien. La necesidad nunca nos invitará a crecer. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. No le hables así al fin inferior, por favor. Gracias. Y bueno, ya, conclusiones. Conclusiones. Los INFP no son miones de forma canon. Los ISTP no son chicos para todo lo contrario, probablemente Son muy torpes socialmente. ISTP no pidieron nacer así, solamente no tuvieron papás. Nada, es broma. Nunca se guían por estereotipos, a lo largo profundicen, incluso cuestionen nuestra información. Estamos dispuestos a seguir ese contenido para ustedes, extender la información, los invitamos al Discord. Hay diferentes posts descriptivos no solo de MBTI, sino de otras definiciones. Les invitamos a seguir en nuestra página. Vamos a estar haciendo infografías descriptivas en relación al posicionamiento de las diferentes funciones cognitivas. Y bueno, sí, seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar siguiendo haciendo contenido de este tipo, para que así la
moneda latina que lo más informada posible. Sí. Pues, conclusiones de mi parte, yo creo que sería buena idea seguir hacer uno que otro video para explicar un poquito mejor los clips, pero bueno. Ah, Un lo que yo corto, les ¿por qué podría no? recomendar es que, sigan nuestras redes sociales. Están cordialmente invitados al Discord, así que algún día pásense. Y claro, chicos, si tú estás en un grip, si tú estás en un loop, no sabes cómo salir, no sabes cómo volver a tu vida normal, pero ahora sabes cómo identificarlo, y tú no puedes con eso, no te sientas mal de ir a terapia y pedir ayuda. No precisamente argumentando que estás en un grip o un loop, claro, esto es más que nada para que a ti te ayude a identificar que estás mal en algo, pero sí para que llegues y sepas que puedes mejorar. Así es. La terapia es una herramienta nada más. No estás loco, no estás enfermo necesariamente. Es una herramienta que tienes en la mano y debes de aprovechar. Y pues ya, sería Bueno. todo. Bueno, fue un gusto. Espero que estén al tanto de nuestro tercer capítulo y recuerden que aprendemos más de nosotros a través de la conciencia y a veces nuestra conciencia no es bonita, pero es necesaria para No es así como es. crecer. Hasta luego, los quiero. Luego les paso el WhatsApp del NTJ. Bye. Recuerden agregarlo como el inexperto, por favor, gracias. El inexperto. Adiós. Ya. Quiero hacer ese chiste común, el de pasar el WhatsApp del NTJ. No.